Acá hay dos preguntas. Voy a leer una, la vinculación con la otra, y voy a esforzarme en analizarla y hacer una respuesta. Carlos Barroso pregunta, ¿por qué la clase obrera está ausente del rechazo a Milei? Y de otro lado, Analía Tinaglia, hola, ¿qué tal?, dice, quería consultarte, ¿por qué la izquierda hoy no es una opción para la clase? ¿Y qué tendría que hacer para hacerlo? Hay un vínculo entre las dos. Vamos en orden. La clase obrera no está ausente frente a Milei. Acá ha habido una manifestación de decenas de miles, el Día Internacional de la Mujer. Salvo que alguien opine que las mujeres no son trabajadoras, la inmensa mayoría de las mujeres que desfilan son trabajadoras. Naturalmente, como es un movimiento policlasista, intervienen otros sectores, pero nunca pueden ser predominantes frente a las mujeres que defienden los derechos de la mujer y pertenecen naturalmente a la clase trabajadora de una u otra manera, fabril, administrativa, salud, educación, decisiva. Luego vino la marcha por el 24 de marzo, que todavía fue superior a eso. Y aunque es una marcha aparentemente conmemorativa, nadie desconoce que las marchas conmemorativas siempre tienen un vínculo fundamental con la situación política del momento. La situación política del momento es tan grave que excluir a esta marcha del 24 de marzo de esa situación no tiene ningún sentido. Y luego vino la marcha educativa que asombró a todo el mundo, asombró a la burguesía, al imperialismo, a Marte y a la Luna, porque fue absolutamente gigantesca. Algunos se atrevieron a decir que fue la más amplia de la historia. Yo hago una parte, sigo pensando que la más numerosa de la historia fue la manifestación, no me acuerdo, bueno, de 1951, para que Eva Perón se candidatee como vicepresidenta junto con Perón para las elecciones del 1952. Y ahora me acuerdo la fecha, el 22 de agosto de 1951. Creo que fue la más amplia que hubo de la historia y no le quita el hecho de que comparemos la marcha educativa con aquella marcha, demuestra todo esto. Lo que hay en la pregunta, ¿por qué está ausente?, no es que esté ausente, sino que la clase obrera como clase, no en manifestaciones de otro carácter, donde van trabajadores que están organizados de una u otra manera en sus lugares de trabajo o como sea, la clase obrera como clase no ha expresado una oposición o un rechazo masivo al gobierno de Milei bajo la forma de huelgas parciales y bajo la forma de huelgas generales. Este es el problema. La clase obrera como clase, la clase que puede paralizar la economía del país, algo que no lo va a hacer una manifestación de mujeres, la celebración del 24 de marzo o una marcha educativa, la clase que tiene las llaves de los recursos productivos de la sociedad capitalista, eso no es que está ausente, sino que no se ha llegado, digamos, a ese tipo de situación. Y en ese sentido, la responsabilidad política es en gran medida, o fundamentalmente, de la burocracia de los sindicatos y del peronismo, y también de la izquierda agrupada en el FITU. Para este tipo de reacción, que sería una reacción revolucionaria. Porque la intervención como clase de la clase obrera le pone el límite final al gobierno de Milei. Sería un acontecimiento político extraordinario en el momento actual y en el conjunto de la historia argentina.
Por ejemplo, la Unión Obrera Metalúrgica, un gremio clave, especialmente en el sector siderúrgico. ¿Por qué? Porque es el que está más concentrado. Las siderúrgicas tienen miles de obreros y además tienen una periferia de tercerizadas que constituyen otros miles de obreros. Está discutiendo su paritaria desde el mes de noviembre sin llegar a un arreglo. En algún momento armó paros progresivos de 24, 48, 72 horas, y cuando vio que las patronales no se conmovían con esa medida parcial, le tiró la toalla. Inclusive después armó un plebiscito para ver si los trabajadores estarían dispuestos a aceptar ciertas ofertas patronales. Naturalmente los obreros contestaron que no. Pero eso no está en plebiscito. Eso no se pone a plebiscito. ¿Cómo va a aceptar un acuerdo patronal a la baja y cargar a los obreros a través de un plebiscito lo que es la responsabilidad de la dirección? El 1 de mayo, la CGT hizo un acto una marcha frente a la sede de la CGT, donde ningún dirigente salió a ningún balcón a pronunciar ningún discurso. Estaban reunidos adentro de la CGT con Ferraresi, el intendente de Avellaneda, y Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, tramando para las internas dentro del peronismo. Entonces, esta influencia política, este desgaste político de la burocracia sindical, juega un papel político fundamental. Y si yo meto a la izquierda también en esto, es porque no solo votó por Massa en las elecciones contra Milei, dando una confianza que no corresponde al peronismo y a Massa, que es uno de los sectores más capitalistas dentro del peronismo. Acá me detengo un minuto. Nosotros no votamos por Scioli, hicimos campaña contra votar a Scioli cuando se enfrentó con Macri en el 2015. Naturalmente que nos llovieron toda suerte de improperios, pero dijimos que Scioli era igual o peor que Macri, y ahora lo tenemos a Scioli en el gobierno de Milei y todavía no lo tenemos a Macri en el gobierno de Milei. Por lo tanto, más respeto por las posiciones que adopta la izquierda revolucionaria, que en este punto ha visto más lejos, ¿no es cierto?, que los macaneos que se tiraron contra nosotros. Bueno, de todos modos, ha venido siguiendo una política de llamar a la CGT y de colocar encima de los hombros de la CGT la responsabilidad de una respuesta organizada del movimiento obrero. Ahora dejaron de hacerlo. ¿Por qué dejaron de hacerlo? Porque fracasaron. Y en lugar de reconocerlo esto y sacar un documento, una explicación, un balance, hemos sido de rastreros detrás de la CGT, esperando que haga tal acción a través de la fórmula. Exigimos que la CGT tenga un plan de lucha. La CGT no queremos que la CGT tenga ningún plan de lucha, porque un plan de lucha dirigido por la CGT, como el plan de lucha que de lo metalúrgico, que hizo 3 paros y cuando vio que la patronal no quiso hacer más nada, mandó el plan de lucha al diablo. Nunca se puede, en la situación de Argentina, nunca se puede formular el deseo de que la dirección de la burocracia dirija una movilización popular como es un plan de lucha. En el 1 de mayo, cuando la CGT hizo la convocatoria a la calle Azopardo, la propuesta nuestra, y también de una organización del FITU, de organizar un acto en la Plaza de Mayo y prepararlo en oposición al acto de la CGT, se frustró completamente. Al final, sobre la marcha y a última hora, trataron de hacer un remedio de acto, porque la mayoría quería ir al acto de la CGT. Y al final fueron al acto de la CGT. Y luego se fueron a la Plaza de Mayo. Pero eso no es la conducta correcta cuando alguien quiere fisonomizar netamente que se necesita una nueva dirección política y que esta vieja dirección política está quebrada, está hundida y está apoyando la reforma laboral y la ley de base de Milei. Entonces, detrás de los problemas de la clase obrera hay una crisis política en la clase obrera. Naturalmente que hay una crisis política por la envergadura del desafío.
por la falta de preparación previa para entender este desafío. Porque el hecho de que Política Obrera hubiera advertido que se viene un golpe de Estado económico, que cuenta con el apoyo de Baza, que cuenta con el apoyo de Cristina, que cuenta con el apoyo de la CGT, etcétera, etcétera, no significa que la clase obrera de un conjunto lo haya advertido, esto que nosotros veníamos diciendo. Es un trabajo de nuestra parte mucho más prolongado, pero un conjunto de organizaciones que sumadas pueden tener un eco mayor, evitaron señalarlo, escondieron el problema y confiaron en masa lo que después terminó siendo, digamos, Milei. El núcleo de la idea que quiero expresar lo siento, hay una crisis política en el campo de la izquierda y por lo tanto en el campo del movimiento obrero, y el problema de esta crisis política es la llave maestra de una intervención masiva del movimiento obrero, porque indudablemente se van a conjugar, de un lado, la reacción natural, elemental de la clase obrera a los despidos, las cesantías, la baja de los salarios, la baja de los ingresos, la inflación, el aumento del costo de vida, se van a unir a un trabajo político para crear una nueva dirección política de la clase obrera y se van a ayudar recíprocamente. Van a ser factores concurrentes para todo eso. En eso consiste la clave del momento argentino. La clave del momento argentino consiste en esto. Y consiste en esto por una idea que no quiero dejar de expresarles. Para que la clase obrera desarrolle una respuesta de conjunto, no hace falta que todos los obreros argentinos se pongan de acuerdo en una respuesta de conjunto. Esto es una fantasía intelectual o electoralista. Históricamente es un macaneo. Es necesario, para eso, que aparezca un sector activo de la clase obrera que ponga de manifiesto ante el resto de la clase, por medio de su lucha, que es la hora de un enfrentamiento general. Así ocurrió siempre en la historia argentina. Los frigoríficos fueron la vanguardia que llevó a la clase obrera a recuperar la libertad de Perón y hacer el 17 de octubre. Sin ese núcleo activo, de vanguardia, naturalmente con ideas que no compartimos, confusas, pero sin ese núcleo activo, el resto de la clase no hubiera tenido a lo mejor la oportunidad de poner en evidencia que ella estaba también, consciente o inconscientemente, en favor de ese movimiento. Sin la fábrica Renault, no hubiéramos tenido nunca el Cordobazo, y en general las fábricas automotrices de Córdoba. Sin la salida a la calle de la fábrica Ford contra Isabelita, nunca hubiéramos tenido la huelga general que se desarrolló a partir de ese momento contra el gobierno de Isabelita. No es que tenemos que hacer un plebiscito y consultar a todos los obreros cuándo actuar, porque el proceso en la clase obrera es desigual en la conciencia, desigual en la organización, desigual en el grado de advertencia de los problemas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se homogeneiza la clase obrera? La clase obrera no va a una lucha homogeneizada, sino que se homogeneiza a través de una lucha. Por eso, lo que hay que encontrar acá es la palanca que mueva todo esto. Y para que encontrar esa palanca, hay que hacer una agitación política permanente, denunciando todo lo que se está planteando y llamando la atención a los sectores de vanguardia a la necesidad de una organización independiente para que tiren del piolín al cual va a responder el conjunto de la clase obrera.